Amado Señor, te damos gracias por este inicio de semana, este inicio, Señor, de empezar este mes. Y queremos darte gracias, Señor, porque también nos das esta oportunidad de estar juntos como familia, alabando, bendiciendo tu santo nombre. Sabemos, Señor, que vivimos para ti, vivimos por ti, vivimos de ti, Señor. Realmente tenemos razones suficientes para en esta noche elevar cánticos de alabanza y adoración a ti. Así que con gozo y con la certeza de que vivimos para Cristo, elevamos este cántico de adoración hacia ti, mi Señor. Amén. Vamos a alabar al Señor. Sí, Señor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Dígalo. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús y encontré la paz. Él me llena de su espíritu y amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Oh, oh, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu y amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Oh, oh, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Escuche su voz, dígalo. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Estamos en tu presencia. Gracias porque tú nos sostienes, porque tú levantas a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén y amén. Tú nos sostienes, nos levantas, Señor, y nos mantienes de pie, tan solamente porque tu gracia y tu favor es el que nos mantiene, Señor, dispuestos y felices para vivir en esta vida, Señor, porque sabemos que nuestra mirada no está puesta en las cosas de este mundo, sino en las eternas, Padre Santo. Por eso te damos gracias por todo lo que sigues haciendo por nosotros. Y en esta noche, Señor, una vez más queremos bendecir tu santo nombre, presentándote con reverencia, Señor, los diezmos y las ofrendas, presentándolas delante de ti, Señor, con alegría y gozo en nuestro corazón, y
y reconociendo una vez más que tú siempre eres el proveedor de nuestras casas. Gracias, Señor, por darnos tantas bendiciones, y gracias, Señor, también por darnos la oportunidad de esta noche recibir de tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú sigues haciendo con cada uno de nosotros. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, muy buenas noches. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Realmente estoy contento de saber que hay un pueblo que está comprometido con el estudio de la palabra de Dios. En serio, qué satisfacción trae el saber que hay un pueblo fiel, que deja todo a un lado, que separa este tiempo para poder escuchar la bendita palabra de Dios. También agradezco al Señor por la buena actitud que tienen cuando les he pedido que tengamos nuestra Biblia lista, nuestro cuaderno listo, saber que hay un pueblo que tiene esa buena actitud para poder aprender bien la palabra del Señor. ¿Cómo no dar gracias también a todos ustedes cuando les he dicho que es necesario que nos concentremos, que nos enfoquemos en la exposición de la palabra de Dios? Y en este tiempo que hemos estado estudiando el libro de Daniel, donde hemos asumido el reto de poder estudiar un capítulo completo, les decía que el reto no solo es para el expositor, sino también para ustedes que están recibiendo. Así que en su momento yo les había dicho, hermanos amados, por favor, no dejen de hacer las peticiones de oración, pero háganlo, por favor, después de la exposición. Como se los escribe en más de una ocasión, se les pone que están siendo remitidos para los ministerios de oración e intercesión, grupo de hermanos y hermanas que toman esas peticiones. No deje de hacerlo, por favor. Envíenos sus peticiones de oración, pero hágalo después de la exposición de la palabra. ¿Qué le parece? Usted mismo se estará demostrando a usted que como prioridad tiene el entender lo que dice la Escritura. Y el Señor es un Dios de orden. Si tú le das toda tu atención a Él cuando se predica la palabra, entonces, hermano, vamos a confiar. Dios escucha las oraciones, Dios obra, pero hagamos por favor en orden. Así que desde ya, gracias una vez más, porque usted es parte de ese pueblo que tiene disposición, tiene una buena actitud, tiene disciplina y tiene un corazón enseñable para estudiar la palabra juntitos. Amados, les decía que en estos últimos tiempos que tenemos, que Dios nos está dando la oportunidad para aprender de la palabra de Dios, hermano, es un tiempo sagrado en el día. Así que vamos a tratar de aprovechar al máximo, ¿sí? Le pido que por favor abra su Biblia, libro de Daniel capítulo 6. Hoy vamos a estar predicando acerca de Daniel en el foso de los leones. Daniel capítulo 6, por favor. Daniel en el foso de los leones. Amén, amén. Iglesia preciosa. Daniel capítulo 6. Amados, en este capítulo vemos nosotros un día en la vida del nada más y nada menos que del primer ministro del imperio medo-persa. Hemos dejado ya el imperio babilónico. Estudiamos la semana anterior, los medos y los persas estaban a punto de conquistar Babilonia, mientras Belsasar, habíamos visto, ¿sí?, estaba en su banquete y usando los vasos que fueron dedicados en el templo en Jerusalén, utensilios dedicados para el Señor, estaba en su fiesta pagana. Sale el imperio de Babilonia, cumpliéndose así lo que habíamos estudiado en el capítulo 2 de Daniel. ¿Usted recuerda? Sí, en ese sueño que tuvo Nabucodonosor con respecto a esa figura de oro, donde se representaba entonces al imperio babilónico, se representaba, que ya salió, donde se representa el imperio medo-persa, que es en el que estamos ahora, capítulo 6, donde se nos anuncia la venida del imperio griego y luego el imperio romano. Bueno,
Les decía que en este capítulo entonces vemos un día en la vida de. Hace años había un programa de televisión que decía un día en la vida de. Hoy vamos a ver del primer ministro del imperio medo-persa. ¿Quién es? Daniel. Daniel, a quien se lo conoce también como el amado. Recuerde que ahora en el capítulo 6, Daniel no es ningún adolescente en este capítulo. A veces hemos visto nosotros en figuras, en cuadros, hemos visto a un joven, ¿sí? Que está rodeado de leones. No, no, bíblicamente, amados, en el capítulo 6, Daniel, cuando ingresa al foso de los leones, es un hombre de más de 80 años. Esto demuestra, hermanos, esto nos enseña 80 años. Esto nos enseña que la edad no es barrera para servir a Cristo, hermanos. Ni tampoco la edad es una protección, la edad no es una inmunidad para la tentación y la prueba, de ninguna manera. Ahí vemos nosotros a Daniel a sus 80 años aproximadamente, siendo usado por el Señor en medio de una prueba, en medio de una tentación. Amados, debido a que Daniel empezó joven como un hombre de fe, un hombre de oración, Daniel fue fiel al Señor incluso en su ancianidad. Vamos a ver entonces algunas cosas en este mensaje. Primero yo quiero que consideremos, antes de entrar a la lectura del capítulo, algunos puntos principales. Primero, vamos a dividir este mensaje en algunas horas del día. Vamos a ver el primer punto, aurora de devoción. Sí, como usted me escucha, aurora de devoción. Más de uno dirá, ¿y qué quieres decir, pastor, con este punto, aurora de devoción? Bueno, simplemente quiero decirles a ustedes cómo empezaba Daniel, cómo empezaba el primer ministro del imperio medo-persa cada día. ¿Y sabes cómo empezaba? Empezaba orando al Señor. Por eso, aurora de devoción. Vemos nosotros, por ejemplo, ya lo tienes abierto, ¿no es cierto? Capítulo 6, Daniel. Solamente revisa por un momentito el versículo 10, por favor. Y tú te vas a dar cuenta que dice: y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes, como solía hacer desde el principio. Se nos dice que Daniel oraba, hermanos, usted leyó, 3 veces al día. ¿En dónde? En una cámara, en un lugar de oración, en un lugar especial en el terrado de su casa. ¿A qué hora? 3 veces al día. Por eso es que cuando nosotros leemos, por ejemplo, el salmista en el Salmo 55, versículo 17, Salmo 55, versículo 17, mira lo que el salmista también como siervo de Dios hacía. Dice, Salmo 55, versículo 17, dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. ¿A qué hora? Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. De modo, amados hermanos, que Daniel empezaba su día con Dios y a muy buena hora lo hacía, muy temprano. ¿Por qué? Porque él entendía como nosotros debemos entender, como la iglesia debe entender en este tiempo, como tú debes entender en este tiempo, como nunca antes. Debemos entender que el enemigo estaba al acecho y Daniel iba a enfrentar una de las más grandes pruebas de su vida. Por eso el Señor, con el pasar del tiempo, el principio no cambia. El Señor nos sigue diciendo, iglesia, Dios es fiel, te sigue diciendo a ti, me sigue diciendo a mí, velad, velad, velad y orad. Esa fue la advertencia de nuestro Señor. Aquí lo vemos a Daniel. Para este siervo de Dios, Daniel el amado, la oración no era algo incidental en la vida de Daniel.
no era incidental, era lo más esencial. De hecho, amados, tenía un lugar especial, tenía horas específicas para la oración, lugar y horas específicas. Así que usted y yo podemos estar seguros de que Daniel realmente hablaba con el Señor todo el tiempo. No sorprende entonces que Dios lo llamara muy amado, muy amado. En el capítulo 9, versículo 23, rápidamente, de Daniel capítulo 9, versículo 23, solo quiero que destaque lo que se menciona acá. Dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres, le dice, porque tú eres el ángel, el varón Gabriel, el ángel Gabriel le dice, porque tú eres muy amado. En el capítulo 10, versículo 11, por favor, capítulo 10, versículo 11, se le dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, muy amado. En el versículo 19 del mismo capítulo, lea por favor, dice, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Bueno, estoy destacando esta expresión de muy amado. Así que no nos sorprende un hombre que tiene ese tipo de comunión con el Señor, que empieza desde muy temprano en oración, en un lugar específico y a horas específicas. Amados, así se lo conoce a Él, muy amado. Ya en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver que esta expresión fue dicha y fue reservada nada más y nada menos que para el Hijo de Dios. ¿Usted recuerda el día en que se bautizó el Dios Padre que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? Daniel, amado, nuestro Señor Jesucristo, amado por el Padre. Pero amados, fue el andar fiel de Daniel y su vida de oración constante lo que hizo de él uno de los amados hijos de Dios. Tú dices, ¿y nosotros como iglesia dónde quedamos? Bueno, en Juan capítulo 14, versículo 21 al 23, por favor. Juan capítulo 14, versículo 21 al 23, para los que toman nota. Una vez más, Juan, y yo le repito 3 veces para que luego no estemos escribiendo y a veces se puede distraer a otras personas. Juan capítulo 14, versículo 21 al 23. Ok, 3 veces hemos dicho. Nos preguntamos y decimos, Daniel, amado por el Señor, un apóstol Juan, el discípulo amado, nuestro Señor Jesucristo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros, escuche por favor este texto bíblico. Dice, nuestro Señor Jesucristo dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué hermoso. Hermanos, el principio no ha cambiado. El andar fiel, como en la vida de Daniel, la oración constante, como en la vida de Daniel, la obediencia, como leímos hace un momento, guardar los mandamientos nos hace amados de Dios. Cuán importante entonces es empezar el día con el Señor. Abraham lo hacía, Abraham tenía ese hábito. Dice la Escritura que Abraham subió por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. David tenía por costumbre orar desde temprano. Hoy no hemos leído que dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Y acaso en la vida de nuestro Señor Jesucristo Él no empezaba el día también orando desde muy temprano?
Los evangelios nos dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Amados, comenzamos entonces con este primer punto, una aurora de devoción. Empezaba orando Daniel. Vamos con el segundo punto de este mensaje. Una mañana de engaño. Salimos de la aurora, vamos a las primeras horas entonces. Una mañana de engaño. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 9, por favor. Daniel capítulo 6, versículo 1 al 9. Dice, capítulo 6, versículo 1 al 9. Pareció bien a Darío, quien era el rey, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, mire la conclusión a la que llegan. No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Tremendo. O sea, si no le ponemos una trampa que tenga que ver algo con su fidelidad a Dios, no va a haber forma en que Daniel caiga. Versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive, Señor. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Recuerda que la práctica de los babilonios, ¿cuál era? Al horno de fuego. La práctica de los medopersas, al foso de los leones. Ahora, versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. O sea, si ya das un edicto, está dado, no puede ser abrogado. Firmó, lastimosamente, hermanos, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Aquí vemos a un gobernante firmando lo que no tiene que firmar. Aquí vemos a un gobernante, sí, manipulable completamente. Bueno, aplique como usted quiera. Una mañana de engaño. Amados, Dios honró a Daniel por su fidelidad definitivamente. De modo que era prácticamente el segundo al mando en el imperio medo-persa. Ahora, en realidad habían 124 personas, escucha, 124 personas involucradas en el liderazgo de este imperio, en el liderazgo de esta potencia mundial. ¿Quiénes eran? Darío, el rey, obviamente. Luego, los 3 gobernadores, con Daniel como el jefe, y 120 sátrapas o príncipes, que quiere decir lo mismo. Vemos nosotros entonces que Darío estaba tan impresionado con Daniel que planeaba hacerle oficialmente el segundo al mando. Los ascensos de Daniel en Babilonia muestran que un creyente no tiene que contemporizar para tener éxito. ¿Qué quiero decir?
Un verdadero creyente no necesita negociar sus principios, no necesita ser compadre del sistema, no necesita, si todo el mundo está yendo por la izquierda, pues yo también iré por la izquierda porque quiero tener éxito. No, Daniel aquí nos muestra que es Dios quien le iba promocionando y los ascensos y el éxito que tenía Daniel era no por contemporizar, ser parte de este tiempo, de esta moda, de esta corriente para tener éxito. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Las cosas que necesitamos serán añadidas si primero es Dios. Así que, amados, de estos 124, recuerda, uno es el rey. Tenemos nosotros 122 líderes que no estaban contentos con el éxito de Daniel. Se sentían frustrados, ahí había envidia, ahí había pugna. Daniel era un extranjero después de todo y era judío. Amados, Satanás siempre ha aborrecido al pueblo judío y ha hecho todo lo posible para perseguirlos e eliminarlos, perdón. Eso nos muestra la historia. Y en el día de hoy, el enemigo, ¿usted cree que está contento con lo que está haciendo la iglesia el día de hoy? Si tú eras de aquellos que ibas una vez por semana, domingo, y eso más llegabas atrasado, y ahora estás comprometido con la palabra de Dios y estás con tu cuaderno, con tu Biblia y estás aprendiendo todos los días a las 7 de la noche, de lunes a viernes, y el domingo también estás puntual para conectarte. ¿Tú crees que Satanás está contento? No, 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 de ninguna manera. El perverso siempre aborrece al justo. Se acabó, hermanos. Y aquí vemos 120 sátrapas que no están contentos con Daniel. Sin duda, el piadoso Daniel era honrado y atendía con cuidado los negocios del Estado. Te aseguro que era un excelente funcionario, honrado, probo. Mientras que los otros líderes, los otros sátrapas, príncipes, de seguro le robaban al rey y cubrían sus robos con cuentas falsas. ¿Cómo se parece a lo que vivimos el día de hoy? Es por esto que el rey Darío, el persa, reorganizó su gobierno de modo que el rey, dice, no fuese perjudicado. Usted lo leyó, versículo 2 dice, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta. ¿A quién? ¿A quién le daban cuenta? A Daniel. ¿Para qué? Para que el reino fuese perjudicado. ¿Te imaginas? Los malos mintieron respecto al pueblo de Dios, así que le dijeron a Darío el rey que todos los gobernadores estaban de acuerdo con el plan. Versículo 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Amados hermanos, mintieron, porque ellos dijeron que todos, diga conmigo todos los gobernadores estaban de acuerdo, cuando ni siquiera le habían consultado a Daniel, que era el jefe de todos ellos. Cuán insensato fue este gobernante. Dios mío, a veces cuánto dolor, cuánta insatisfacción pueden causar, Dios mío, gente que está en lugares de poder. Aquí vemos a Darío, insensato. ¿Cómo se le ocurrió firmar el decreto sin siquiera consultar antes a su primer gobernador? Pues pregunte. Pero no, le dijeron todos están de acuerdo, pues entonces así ha de ser, todos están de acuerdo, y firmó. La historia demuestra que Darío se dejaba influir
con facilidad. ¿Sabe por qué? Por la lisonja, por las palabras dulces. Aquí le están diciendo, Rey Darío, para siempre vive. ¿Qué para siempre vive? Ya murió hace cuánto tiempo. Le encantaba escuchar todas estas cosas, como les gusta a los gobernantes. Y ahí se rodean de gente, de sátrapas, que les están calentando las orejas y que les están diciendo cosas. Y firman lo que no tienen que firmar. Y el corazón del hombre no cambia sin Cristo, hermanos amados. Lo mismo que sucedió ayer, sucede hoy y sucederá mañana, si es que no están en Cristo. Cristo es la respuesta. Y la iglesia del Señor, debería ser el instrumento de cambio para todo un país, para una sociedad entera. Pasemos un poquito entonces, ya hemos estado en la aurora de la devoción, ya hemos estado en la mañana del engaño, avancemos un poquito más en las horas del día. Vayamos por favor a un mediodía de decisión. Tercer punto, mediodía de decisión. Versículo 10 al 13 dice: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes, o sea, como solía hacer siempre. Versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, ¿verdad es? Conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Él mismo. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti. Mire cómo está. Estos cuervos abundan alrededor de aquel que tenía que tomar una decisión sabia. No te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día, 3 veces, o sea, no podía ser ni una sola vez, orar a ningún Dios que no sea a ti, a ningún hombre que no sea a ti. 3 veces al día hace su petición. Amados, un mediodía de decisión. Daniel fue uno de los primeros en oír de este nuevo decreto. Así que él tenía que decidir lo que iba a hacer. ¿Sabes qué? Por supuesto, su carácter piadoso y su andar espiritual ya habían decidido por él, hermanos queridos. Él no tenía que estar pensando mucho. Daniel servía al Señor y oraría a Jehová como siempre lo había hecho. Punto. Daniel podía haber presentado excusas y podía haber hecho compromisos, podía haber dicho todo el mundo lo hace, así que bueno, ¿qué me voy a complicar la vida en este punto? Era un anciano que había servido a Dios fielmente toda su vida, así que toda mi vida le he servido a Dios, ahora un poquito nada más, no creo que haga tanto daño, ¿sí? Él no negoció, no se preguntó, ¿no será, Señor, que soy más útil en tu reino si estoy vivo? Porque ya si me matan, ¿cómo haces tú, Señor? No, Daniel se negó a contemporizar, a ser parte del sistema. Prefirió que los leones se lo comieran antes que perderse un culto de oración. Ahí estaban sus enemigos, vigilando mientras Daniel entraba a ese lugar, cámara de oración, en donde las ventanas siempre
estuvieron abiertas y no tenía por qué cerrarlas, abrió las ventanas y oraba al Señor sin cesar. Así que podían verle sus enemigos arrodillado y alzando sus manos hacia Jerusalén. Según ellos, llegaron a la conclusión: lo tenemos atrapado. Pero Daniel, amados hermanos, a pesar de sus enemigos, a pesar de los edictos, a pesar de que la muerte era segura, nadie podía abrogar la ley, los edictos, los decretos del rey. Sin embargo, Daniel tenía paz en su corazón. Amados, el verdadero siervo de Dios no se pierde un culto de oración, no se pierde un estudio de la palabra, no se pierde la oportunidad de alabar y de adorar al Señor. Aunque eso le cueste ir al foso de los leones, no se pierde por nada del mundo. Daniel tenía paz en su corazón, oraba y daba gracias y suplicaba. Y esta es la fórmula, hermanos amados, que no ha cambiado para tener paz. No ha cambiado. Como le funcionó a Daniel, te funciona a ti y a mí. Por eso el Señor te dice en esta noche: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas, por favor, vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo, pastor? En toda oración y ruego. ¿Y cómo más? Y con acción de gracias. ¿Y el resultado cuál va a ser, pastor? Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta no fue una reunión de oración por crisis. Yo quiero que entiendas esto, porque esto es un desafío para nosotros. Nosotros hemos tenido reuniones de oración por crisis, porque no podemos salir, porque la economía cayó, porque se enfermó un familiar, porque lastimosamente falleció un ser querido. Hermanos, son reuniones de oración por crisis. Sin embargo, Daniel estaba acostumbrado a orar y lo había hecho desde que era un adolescente. No eran esas oraciones acudiendo al Dios bombero. No, él estaba acostumbrado a esto. Así que, amados hermanos, es sabio empezar a establecer hábitos espirituales cuando se es joven. Y alguien dice: ya han pasado los años, yo ya no soy tan joven. Nunca es tarde para empezar. Avancemos un poquito más en el día. Vamos al atardecer de la desilusión. Atardecer de la desilusión, cuarto punto. Amados, para los que están tomando nota, permítame por favor, una vez más, vamos a revisar los puntos que hemos dado lectura. Permítame hacer un cambio nada más acá y creo que estamos listos. Hemos visto la aurora de la devoción, muy temprano oraba. Hemos visto una mañana de engaño. Todos los gobernadores están de acuerdo, eso era mentira. Nunca le consultaron a Daniel. Hemos visto un atardecer de desilusión. Ahora, hermanos amados, permítame por favor. Ahora vamos a ver atardecer de desilusión. Amados, leamos desde el versículo 14, por favor, al 17. 14 al 17. Recuerde que estamos en Daniel capítulo 6. Dice: cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Ya afirmó, pues, ¿ya qué? Pero sin embargo dice que le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y le trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel:
el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Atardecer de dolor, de desilusión, de desconcierto. Amados hermanos, el rey se percató de cuán necio fue, pero démosle el mérito de que por lo menos se dio cuenta que fue necio. Por lo menos hizo algo. ¿Para qué? Para librar a Daniel. Dice que trabajó durante todo el día. Tuvo que haberse dado las vueltas pensando y repensando. Claro, no lo iban a dejar. Ahí estuvieron sus sátrapas diciéndoles, no, es que no hay cómo. ¿No ves que ya firmaste? ¿No ves que es un edicto? ¿No ves que no hay cómo abrogar? Ya firmaste, se fue al foso de los leones, se acabó. A nosotros nos gusta respetar la ley. Nosotros somos gente honesta, nosotros somos gente no corrupta, nosotros somos gente que nos gusta estar alineados a los edictos y a los decretos. ¿Cómo se parece a la gente del día de hoy, hermanos amados? Gente que está rodeando a personas que gobiernan, ¿sí? Supuestamente se muestran como gentes que respetan la ley. ¡Ah! Pura falsedad. Amados hermanos, les decía que Darío, el rey, se percató de cuán necio fue, pero aún su poder y riqueza no podían abrogar la ley de los medos y los persas. Ahora, quiero que entiendas algo, por favor. Dios, ese Dios soberano, ese Dios que tiene el control de todas las cosas, es Dios quien no quería que Darío pusiera en libertad a Daniel. A ver, ¿cómo es esto? Sí, te repito. Es Dios quien no quería que el rey pusiera en libertad a Daniel. Sí, hermanos. No sé si alguna vez te has puesto a pensar en esto. Era la voluntad de Dios que Daniel no fuese liberado. Eso de que Daniel sea liberado era un privilegio que se reservaba Dios mismo para él. Ese privilegio no iba a tener un hombre, ese privilegio no iba a tener un gobernante, porque te recuerdo que Daniel no dependía del rey, Daniel dependía del Señor. Esto es importante entender. Lea conmigo, por favor, el Salmo 146, versículo 1 al 6, y luego regresamos a este capítulo. Salmo 146, por favor, versículo 1 al 6. Salmo 146, versículo 1 al 6 dice: Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes. A ver, lea nuevamente. ¿Qué dice? ¿En quién no hay que confiar? Dice, no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Hermanos queridos, una vez más, la vida de Daniel no dependía de un rey, dependía de Dios. Y si iba a ser liberado, no iba a ser liberado por la mano del rey, iba a ser liberado por la mano poderosa del Señor. Así que Daniel ya había aprendido mucho tiempo atrás a confiar en el Dios vivo y verdadero. Dios no quería salvar a Daniel de la fosa, de la cueva de los leones, porque él mismo quería ser su libertador. Él mismo iba a ser su salvador. Él mismo lo iba a rescatar. ¿Quién le iba a sacar del foso de los leones? No era un hombre, por poderoso que sea.
era el poderoso de Israel. Vamos ahora, avancemos, salgamos de la tarde, vamos a una noche de liberación. Versículo 18 al 23. Dice, vamos a aplastar el acelerador. Dice, luego el rey se fue a su palacio y se acostó. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, pregunta, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: ¡qué sorpresa, hermanos! Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, no ante los hombres, ante Dios, nuestro abogado, nuestro defensor. Fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Eso es testimonio, eso es integridad, hermanos queridos. Vengan, vean mi vida, averigüen lo que tengan que averiguar. Yo no tengo nada que ocultar. Eso es lo que está diciendo Daniel, y eso es lo que deberíamos decir todos los verdaderos siervos de Dios. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión, lea conmigo, la última parte del versículo 23 dice, y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Vamos a repetir una vez más, dice, y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Qué contraste, hermanos amados, entre Darío en su palacio y Daniel en el foso de los leones. Darío no tuvo paz por más palacio en el que estaba, por más lujos que le rodeaban. Darío no tuvo paz, sin embargo, Daniel estaba en perfecta paz consigo mismo, con Dios, y aún estaba en paz con los leones. Daniel estaba en un lugar de perfecta seguridad, aunque estaba rodeado de leones feroces, hambrientos, dispuestos a matar. Mata y come. Ese era el proverbio y el refrán de estos leones. Sin embargo, Daniel estaba en un lugar de perfecta seguridad. ¿Por qué? Porque Dios estaba allí. Algún enemigo podía haber asesinado a Darío en su dormitorio, ahí en el palacio del rey. Sí, todo el día anterior Darío trabajó, como lo leímos, con afán para tratar de librar a Daniel del juicio. O sea, ¿quién estaba más expuesto para morir? No era Daniel, porque en ese lugar estaba Dios. Era Darío en su palacio rodeado de un montón de mala gente. Darío no podía quebrantar sus propias leyes. Daniel simplemente le habló al Dios del universo y recibió, todo el poder que necesitaba. En todo sentido, Daniel vivía como rey, mientras que Darío era un esclavo. Fue la fe de Daniel en Dios lo que lo libró. La fe en Dios. Confió en él. Lo leímos. Versículo 23. Y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Eso es fe genuina. Por eso el autor de Hebreos dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Hebreos 11:33 para los que toman nota. Hebreos 11:33. Una vez más, Hebreos
11:33, que por fe, todos estos hombres que están en el capítulo 11, el salón de la fama de los hombres y mujeres de fe, que por fe dice, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Amados hermanos, es asombroso que tuviera alguna fe Daniel después de vivir tantos años en una tierra pagana. Sin embargo, él no cambió. Su comunión diaria con el Señor era el secreto. Tenía fe y fue fiel a Él. Nada más. No hay más secreto, hermanos. Tener fe y fidelidad. Fe y fidelidad. Los cristianos en el día de hoy, amados, tenemos este reto. Tenemos una tentación de contemporizar, de hacernos al sistema, a la corriente. Y a menudo aparece como el curso de acción más seguro. A veces decimos es que lo más seguro es seguirles la corriente. O sea, ¿cómo les contradigo? Todo el mundo dice aquí que Dios no existe. Y yo ¿cómo les digo que no? Y si me botan del trabajo, y si se ríen de mí, ¿y ahora qué hago? No. El día de hoy necesitamos verdaderos creyentes, no cristianos de juguete, no imitaciones a ser cristianos. Si nos cueste la vida, si nos cueste la prisión, hermanos, porque vienen días donde la iglesia va a ser perseguida y desde ya tenemos que irnos preparando. Hace unos días atrás en los Estados Unidos, Oregon, comenzaron a quemar Biblias. ¿Cuándo se ha visto eso, hermanos? A quemar Biblias. Así que los cristianos del día de hoy enfrentan la tentación de contemporizar, les decía, y a menudo parecería que lo más seguro es seguir la corriente, pero en realidad ese es el camino más peligroso. En realidad, el único lugar seguro es estar en las manos de Dios y haciendo la voluntad de Dios. Ese es el lugar más seguro. Daniel sabía que era incorrecto adorar y pedir al rey porque conocía la palabra de Dios. Así que Daniel prefería morir obedeciendo la palabra que vivir fuera de la voluntad de Dios. En poco tiempo más se nos preguntará, ¿y en serio no estás de acuerdo con que un hombre se case con otro hombre y que una mujer se case con otra mujer? ¿Y en serio no estás de acuerdo con que se apruebe la ley del aborto? Y en serio nos preguntarán un montón de cosas. Por favor, iglesia, si tenemos que dar la vida por nuestras convicciones, estemos dispuestos a dar nuestra vida, porque vamos a estar igual que Daniel, mucho más seguros en el foso de los leones con Dios que el rey Darío dándose las vueltas y pegándose contra las paredes en un palacio. Recuerda que Satanás dice, viene como un león rugiente buscando a quién devorar. Recuerda que el mismo diablo ¿a quién usa? Usa a sus hijos, usa a sus siervos, usa a sus príncipes, usa a sus sátrapas. Ellos son los que se convierten en nuestros enemigos para tratar de devorarnos. Por eso Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dijo, pero el Señor estuvo a mi lado, le dice él, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Le dice Pablo a Timoteo. Qué presente que tenía este siervo de Dios a Daniel. Segunda de Timoteo 4:17, para los que toman nota. Segunda de Timoteo 4:17. Así que, amado, ahí donde tú estás, debes tener claridad de esto. Escúchame, por favor. Y sintámonos privilegiados que todavía podemos hacerlo de esta manera. Porque llegará el momento que incluso hasta a través del internet podemos ser segregados. Y tratarán de taparnos la boca, pero ya el Señor nos dará la forma también. Como les decía hace un año y medio, yo les decía a ustedes,
Vienen tiempos como los que estamos viviendo, pero ya Dios nos dará la forma para seguir predicando. ¿O no recuerdas, iglesia amada? Desde el púlpito les veía a muchos que se quedaban sorprendidos y decían, ¿y de qué habla este hombre? Y ahora lo que te estoy diciendo, ya Dios nos dará la forma, pero aprovechemos ahora esta que hoy tenemos. Amados, solo Dios puede liberarnos para su gloria. Recuerda algo, y espero que lo grabes en tu corazón y en tu mente, y que quede bien, bien, bien enraizado en ti. Escúchame, por favor, escúchame. No siempre es la voluntad de Dios librar a sus hijos del peligro. ¡Wow! ¿Por qué me predicas eso? Porque es bíblico, hermanos. No, te repito, no siempre es la voluntad de Dios librar a sus hijos del peligro. Estoy hablando, escucha, pongo énfasis, del peligro. O sea que es necesario que a veces pasemos por peligros. Muchos cristianos a través de la historia han pasado por tiempos de peligro y han dado sus vidas. Pero amados, cumpliendo lo que tenían que cumplir. Pero ¿qué recompensa reciben? Lea, por favor, cuidadosamente Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, antes de ir al último punto y vamos terminando. Lea, por favor, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, por favor. Porque a veces nosotros pensamos que todo lo que hay en este mundo, que todo lo que hay en esta vida, que todo lo que es en estos 20, 30, 40, 80, 90 años es todo. No, te quiero decir que no es todo. Hay una eternidad para aquellos que les ha costado la vida. Mira cuál es la recompensa. Apocalipsis 2, versículo 10. ¿Lo tiene ya? Leamos. Dice, Apocalipsis 2, 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Repita, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. Gloria a Dios. Regresamos entonces a Daniel capítulo 6, el último punto. Vamos a ver. Daniel capítulo 6. Vamos ahora al versículo, por favor, 24 al 28. Son los últimos versículos. Dice, y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Aquellos que acusaron a Daniel, mire lo que les pasa ahora. Y fueron echados en el foso de los leones. ¿Quiénes? Los sátrapas, los enemigos, los que se inventaron todo esto. Hermanos, lo que se siembra se cosecha. Y fueron echados en el foso de los leones de ellos. Sus hijos y sus mujeres y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Qué hermoso, hermano. Qué desenlace tan tremendo.
Nuestras almas se revelan al pensamiento, hermanos, de lo que estamos leyendo aquí, de que familias enteras, incluyendo los hijos, como dice, sean arrojados a los leones hambrientos. Pero amados, te recuerdo que esta ley era una ley emitida desde la tierra, era la ley decretada por Darío, que firmó con tanta ligereza la una. Ahora mire, la misma que estos hombres perversos trataron de usar contra Daniel, que él se ha echado en el foso de los leones. Mire cómo da vueltas la vida, ¿no? Qué trágico que sus hijos inocentes tuvieran que sufrir, decimos. Sin embargo, tales son los terribles castigos del pecado, hermanos. Si es que habían ahí sus hijos y no tenían responsabilidad, nosotros sabemos que tenemos un Dios justo, que hay una eternidad. Dios siempre vindica a los suyos, Dios no hace injusticia. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo, dice Proverbios 11:8. Proverbios 11:8, y eso es lo que pasó. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Dios mío. Lo vemos en la historia de la reina Esther, Amán, lo que quería hacer con Mardoqueo. Hermanos queridos, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Si usted está atravesando, termino. Si usted, hermano, hermana amada, está atravesando por tiempos de peligro, por persecución, y se pregunta si Dios se preocupa, por favor, considere lo que hemos estudiado. Por favor, considere lo que dice el Salmo 37. Y con esto voy terminando. El Salmo 37, versículo del 1 al 15. Salmo 37, versículo del 1 al 15, por favor. Mire lo que dice. Salmo 37, versículo del 1 al 15. Haga suya entonces estas palabras. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío como el injusto, maquina el impío contra el injusto y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder, todos. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Por lo tanto, no te impacientes, confía en Jehová, haz el bien, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amados hermanos, ahora vemos por qué Dios permitió que Daniel atravesara esta experiencia. Daniel capítulo 6, lo leímos, versículo 25. El rey Darío que dijo: paz os sea multiplicada, que todos los dominios de mi reino teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin, etcétera. Amados, el nombre de Dios fue glorificado. Tal vez Pedro tenía en mente a Daniel cuando
guiado por el Espíritu Santo, escribió: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Amados, cuando los cristianos vencen la tentación de ser parte del sistema, de seguir la corriente del mundo, siempre vamos a terminar glorificando al Señor, aun cuando solo ángeles y hasta los mismos demonios lo vean. Siempre va a ser el nombre de Dios glorificado, aunque nadie más lo vea. En lo secreto, el nombre de Dios va a ser glorificado. Ojalá nosotros, así como el apóstol Pablo, deseemos que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Como decía Pablo, que Cristo sea glorificado en nuestros cuerpos, o por vida o por muerte. Amado Dios, gracias por la exposición de tu palabra, gracias porque este capítulo 6, Señor, apenas hemos revisado de una manera general, que tu pueblo pueda leer en el transcurso de esta noche, de estas horas, y sacar lecciones y enseñanzas propias. Háblale, Señor, a tu pueblo, que tu paz sea sobre ellos. Gracias, Señor, por darnos luz a través de esta tu palabra. Gracias porque tú nos equipas para los tiempos que vienen. Señor, que tu abrazo sea con tu pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Un abrazo fuerte, amados hermanos. No deje de enviarnos sus peticiones de oración. Que Dios les bendiga. Hasta mañana. Amén. Vamos a alabar al Señor. Sí, Señor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Dígalo. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús y encontré la paz. Él me llena de su espíritu y amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Oh, oh, oh. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu y amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Oh, oh, oh. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Que se escuche su voz, dígalo. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alerta, y siempre en victoria
tú me llevarás, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás, sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Y cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Y un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús.